tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con esta transmisión especial del 3 de abril de 1993, conducida por Miguel Ángel Camino y Ann Wakefield. El presidente ruso Boris Yeltsin llegaba a Canadá para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton. En Estados Unidos había oposición para ayudar económicamente a Rusia y el Congreso discutía el presupuesto presentado por Bill Clinton. El plan de paz para el conflicto entre Bosnia y Serbia enfrentaba retrasos. En España tenían verificativo los funerales de don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I. Y la venta de armas volvía a ser tema de discusión tras la tragedia en Waco, Texas, provocada por David Koresh. Esta es la narración original. Este es el detalle de la información. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, llegó hoy a Vancouver, Canadá, para su entrevista con Bill Clinton, mandatario de Estados Unidos. Ambos jefes de Estado se reunirán esta tarde tras haberse entrevistado por separado con Brian Mulroney, primer ministro canadiense. A su llegada a la terminal aérea, el presidente Yeltsin fue recibido por Mulroney. La cumbre con el presidente Clinton significa mucho para Yeltsin. Requiere del firme apoyo de Estados Unidos para seguir adelante con su programa de reforma político-económica. Para Clinton, la ayuda prometida a Yeltsin significa una dura batalla en el Congreso porque la mayoría de los estadounidenses se niegan a darla, debido a la austeridad que ahora están viviendo. La prensa rusa analiza las últimas iniciativas del presidente norteamericano Bill Clinton para ayudar económicamente a Rusia. Destaca que esto dependerá del apego del gobierno ruso a las reformas de mercado. Estas reformas comenzaron dolorosamente en enero del año pasado con la liberalización de los precios y ahora continúan con un cuestionado programa de privatización. El influyente vespertino Izvestia, de orientación liberal, publicó el viernes un artículo de su corresponsal en Washington, Alexander Shalnev, titulado Bill Clinton propondrá en Vancouver ayudar a la empresa privada en la provincia rusa. En la Casa Blanca dan a entender con claridad, escribe Izvestia, que el carácter y las dimensiones del programa multilateral dependerán en gran medida del programa económico y financiero que presente la administración rusa. Rusia debe parar la inflación y no puede esperar una gran ayuda si no ordena su economía. El diario Izvestia informa sobre las ventajas de un proyecto ruso del arma llamada Plasma de protección antimisil que Boris Yeltsin propondrá a Bill Clinton realizar en conjunto. Izvestia cita a unos expertos anónimos rusos señalando que es poco probable que los norteamericanos acepten esta propuesta porque a ellos no les gustan los adelantos rusos en la esfera militar. El vespertino Izvestia señala que esa preocupación es uno de los residuos del pasado. El Kommersant Daily informa que Boris Yeltsin hará otras propuestas, pero que es poco factible una reacción positiva norteamericana. El periódico agrega que lo más probable es que las negociaciones estarán organizadas de acuerdo con los planes de Bill Clinton. El comunista Pravda, en un editorial titulado El bebé de la diplomacia ha nacido muerto, de Víctor Linnik, afirma que la ayuda no influirá en el destino político de Boris Yeltsin, ni tampoco contribuirá a las reformas de mercado en Rusia. Víctor Linnik dice que la principal causa de ello es la falta de información en los Estados Unidos sobre Rusia, porque Washington obtiene la información de los representantes del movimiento Rusia Democrática, que reflejan la opinión de una minoría absoluta de la población. Pravda considera insultantes las conversaciones sobre la ayuda occidental a Rusia y afirma que Occidente no quiere levantar a Rusia ni tiene dinero para ello, de lo cual están muy conscientes. Pravda escribe que la América de Clinton hasta ahora está fascinada por un solo cuadrito de los reportajes televisivos desde Moscú, Yeltsin parado sobre el tanque. Pero Rusia ya es otra. El futuro de Rusia no pertenece a Yeltsin ni a sus semejantes, termina diciendo el periódico comunista Pravda. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, prometió este sábado movilizar al mundo para sostener las reformas económicas y políticas en Rusia. El anuncio de Clinton fue hecho en su mensaje radial de cada semana. El mandatario destacó la importancia que para su país representa la continuación de las reformas en pro de la democracia y la libertad de los mercados en Rusia. Indicó que las medidas de ayuda previstas para ese país, estimadas entre 500 y 1.000 millones de dólares, no son nada si se les compara con los más de 4.000 millones de dólares gastados para financiar la Guerra Fría. El plan de paz para Bosnia y Herzegovina no termina de ser aceptado. El autoconformado Parlamento Serbio de Bosnia rechazó hoy las dos últimas cláusulas del proyecto. El
Parlamento de 81 miembros emitió una declaración en la que sostiene que el mapa presentado en el plan de paz va en contra de los intereses políticos del pueblo serbio. Dicho mapa divide a Bosnia en 9 regiones semiautónomas y una 10ª alrededor de Sarajevo, que sería neutral. La declaración pide la continuación de las negociaciones para poner fin a la guerra. De esta forma se asesta un duro golpe contra los esfuerzos de paz de las Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, lo que supone la instrumentación de sanciones más severas. La familia real española y las altas autoridades del Estado español asistieron este sábado en la capilla del Palacio Real a la misa de cuerpo presente de don Juan de Borbón, conde de Barcelona. En el Palacio Real, los actos de las honras fúnebres de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, daban comienzo con la celebración de una misa corpore insepulto, oficiada por Monseñor Estepa Llauren, que como capellán real leyó una homilía a la familia real española en la que transmitió el profundo respeto y la extraordinaria estima por la obra de don Juan de Borbón y Battenberg, que ha recibido el tratamiento de un soberano. En la homilía, Monseñor Estepa destacó que la vida y el testimonio del conde de Barcelona sobrevivirá en la memoria agradecida de su hijo y en los pueblos de España. Anteriormente llegaron todas las autoridades del Estado español para asistir a esta misa, que congregó a los miembros de la familia real, al gobierno en pleno, a los representantes de las máximas instituciones del Estado y a líderes políticos. Una vez concluida la solemne misa corpore insepulto, en la plaza de la Armería del Palacio Real, desde 2 distintas tribunas, autoridades por una parte y la familia real por otra, siguieron con el aliento contenido una ceremonia verdaderamente impresionante, digna de un monarca. La marcha fúnebre y el pesar de un adiós unánime y definitivo a don Juan de Borbón se respiraba en el ambiente. Los restos mortales del conde de Barcelona fueron depositados en un armón de la artillería, tirado por caballos de la Guardia Real. Se escucharon las 21 salvas de ordenanza y el himno de España. La bandera española fue inclinada en su memoria en un gesto institucional propio de un monarca. El rey Juan Carlos I y el príncipe Felipe, heredero de la corona española, siguieron el féretro custodiado por los generales más veteranos del ejército y por los 3 ayudantes de don Juan, que portaron el toisón de oro, la orden de Carlos III y las 3 grandes cruces militares. El armón desapareció por una de las puertas del Palacio Real entre los aplausos del público que esperaba afuera y partió rumbo a San Lorenzo del Escorial, donde los restos mortales de don Juan recibieron sepultura en el Panteón Real del monasterio. En una ocasión, cuando don Juan de Borbón cumplió 70 años, comentó que quería que se le recordara como un español que amó apasionadamente a España y que en la medida de sus posibilidades hizo todo lo posible porque se instaurara una monarquía parlamentaria para todos los españoles. Sus palabras han sido un vaticinio y al traspasar el umbral de la historia, el conde de Barcelona ha recibido el sitio que se le merece, con todos los honores de un jefe de Estado y de un rey. La aprobación del Congreso al presupuesto del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es calificada de histórica. Semana de triunfos y fracasos. Así puede caracterizarse esta etapa de la vida de Bill Clinton como presidente. Pasó muchas horas hablando por teléfono con miembros del Congreso para convencerlos de que debían dar apoyo a su programa de presupuesto. Tuvo pocas actividades públicas diariamente porque necesitaba el tiempo para preparar su viaje a Vancouver con el presidente Boris Yeltsin y tenía que contrarrestar la acción de los republicanos que se oponían a su presupuesto. Este fue aprobado por ambas cámaras con pocas modificaciones. Se trata de un presupuesto calificado de histórico porque contiene una de las más grandes alzas de impuestos de la vida económica de este país. Ni un solo republicano votó a su favor. Lo que es más, frustrados por su derrota, lanzaron una fuerte embestida en contra del paquete de estímulo del presidente por un poco más de $16,000 millones para crear empleos. Recurrieron a la táctica llamada filibusteo, que se traduce en hablar y hablar sin cesar en el recinto de la Cámara para no dar lugar a que se lleve a cabo la votación. Dijeron los republicanos que no lo aprobarían a menos que tuviera los recortes que ellos deseaban.
Además, querían terminar con el mito de que el presidente puede lograr lo que quiere porque tiene un Congreso mayoritariamente demócrata. El presupuesto de gastos de Clinton contempla reducciones al Pentágono, de modo que el presupuesto quede en 294,000 millones de dólares este año, hasta llegar a 253,000 millones de dólares en 1998. Quiere aumento de los impuestos en la mayoría de los tipos de energía, que las personas retiradas más acomodadas paguen más impuestos en su seguro social y que las grandes corporaciones paguen más impuestos. La meta es recaudar 273,000 millones de dólares en nuevos impuestos en los próximos 5 años. En el Congreso, varios miembros del gabinete comparecieron para defender sus presupuestos, hablando de los programas que piensan implementar en su secretaría. Les Aspin, el secretario de Defensa, dijo que son 4 los peligros a los que tiene que enfrentarse Estados Unidos. Uno es la prioridad del presidente Clinton, o sea, la economía. Aspin dice que está respaldada militarmente. Otros peligros son las armas nucleares, un retroceso en Rusia y el que Estados Unidos todavía tenga que enfrentarse a los líderes de Irán, Irak, Corea del Norte y potencialmente Libia. El secretario de Estado Warren Christopher también mencionó a Libia como uno de los países hacia los cuales la política norteamericana debe endurecerse. Propuso un boicot petrolero internacional como represalia, porque Gaddafi se ha negado a entregar a Estados Unidos a los sospechosos de haber puesto una bomba en el avión de Panam que volaba sobre Escocia. La administración Clinton dio a conocer un informe en el que menciona a 44 países que han puesto barreras al comercio con Estados Unidos. Menciona a México, pero nombra como principal proteccionista a Japón, por no permitir el acceso a los productos norteamericanos como los automóviles. El jueves, Clinton se fue a Annapolis, de ahí a Oregon y luego a Vancouver para la cumbre con Yeltsin. En Annapolis pronunció un discurso que por lo pronto obtuvo el apoyo de los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos. En el discurso hizo un llamado al Congreso para que lo respalde, ya que está ofreciendo a Rusia ayuda para que pueda estabilizar su situación económica. Clinton quiere que su paquete de ayuda llegue al pueblo y no a la burocracia de Moscú. Quiere dar ayuda tecnológica, pero también espera algo de Rusia, porque en las relaciones entre países todo es dame y te daré. Quiere facilidades para los inversionistas norteamericanos y entrada comercial favorable a los productos de este país. Después de todo, Rusia representa un mercado de más de 200 millones de consumidores. Según los observadores, la facilidad con que son vendidas armas de alto poder en Estados Unidos provoca graves episodios, como en el reciente caso del rancho de Waco, en Texas. Han transcurrido más de 30 días desde la matanza de Waco, en Texas. Más de 30 días en los que el fanatismo religioso se ha valido del uso de las armas para prolongar una crisis cuyo desenlace podría ser aún más dramático. Pero más allá del fanatismo de David Koresh y sus seguidores, el caso de Waco ha replanteado nuevamente entre los diferentes sectores de la sociedad estadounidense el problema de la posesión y venta de armas. Bastaría señalar que tan solo esta secta tiene acumulado un arsenal impresionante, cientos de armas automáticas y semiautomáticas, 4,000 cartuchos y 260 cargadores, 45 kilos de explosivos y por lo menos una ametralladora de tipo militar. Pero solo estamos hablando de la punta del iceberg. El caso de Waco ha demostrado la anarquía que existe en la posesión y venta de armas, misma que podría ser el origen de otro episodio como este en algún otro lugar de la Unión Americana. Se sabe que en Estados Unidos hay 200 millones de armas en circulación para 248 millones de habitantes. Sí, escuchó usted bien. En Estados Unidos, de cada 5 personas, 4 portan un arma de fuego. Sin embargo, los estados de la Unión Americana se encuentran divididos sobre la restricción o no en la venta de armas. En el estado de Texas, por ejemplo, se está instrumentando un proyecto de ley para prohibir la venta de fusiles de asalto. En el estado de Virginia, las autoridades han impuesto un plazo obligatorio de 1 mes entre la compra de 2 armas de fuego. Por el contrario, en Nueva Jersey se acaba de levantar toda limitación a la venta de fusiles de asalto. Estamos hablando de armamento de tipo militar. Por otro lado, la Asociación Nacional Rifle, uno de los más poderosos grupos de presión norteamericanos, ganó en febrero pasado un proceso contra la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, que acababa de prohibir la venta de armas semiautomáticas. En California el problema es doblemente peligroso, ya que las armas no solo se encuentran en las calles, sino también en las escuelas. En 1992 más de 10.395 pistolas fueron robadas en Los Ángeles y más de 150 pistolas fueron confiscadas en escuelas de todos los niveles. Informes de la policía de Los Ángeles indican que durante 1992
más de 1.063 asesinatos estuvieron relacionados con el uso de armas de fuego. Las cosas han llegado a tal extremo que en las calles de Los Ángeles, las pistolas más usadas son conocidas como especial para noche del sábado. La anarquía que existe en la venta y posesión de armas ha sido tema de debate en el Congreso norteamericano. Desde 1990 el Congreso estadounidense debate sobre este particular. De hecho, existe un proyecto de ley denominado Brady Bill que prevé que para comprar un arma de fuego en cualquier punto del país, el cliente tendrá que esperar hasta una semana antes de la autorización para que le sea entregada el arma. Este plan lleva el nombre de James Brady, antiguo portavoz de la Casa Blanca, gravemente herido en el atentado contra el presidente Ronald Reagan en 1981. Brady fue alcanzado por varias balas durante el atentado y hoy pasa sus días en una silla de ruedas. El proyecto Brady Bill había sido aprobado el año pasado por las dos cámaras del Congreso. Sin embargo, el ahora expresidente George Bush se había opuesto al mismo. El pasado 3 de febrero, algunos parlamentarios presentaron nuevamente este proyecto ante el Congreso y muy probablemente será aprobado, ya que cuenta con el apoyo del presidente Bill Clinton. Mientras tanto, la sociedad estadounidense sigue luchando en su propia jungla salvaje. Les doy las gracias por su atención. Quédese con nosotros en un par de minutos más información. Este es el documento histórico de ECO. Y a más de 31 años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que los palestinos de la Franja de Gaza sean reubicados de manera permanente en otros países como Egipto y Jordania y tomar el control de Palestina durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sería mi esperanza que pudiéramos hacer algo realmente bueno, algo realmente positivo para que no quisieran volver. ¿Por qué querrían regresar? Ese lugar ha sido un infierno. Así afirmó Trump ante los medios en su despacho de la Casa Blanca. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el plan del presidente Trump para que Washington tome el control del territorio palestino de la Franja de Gaza podría cambiar la historia. This could be so magnificent, but more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. And I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done. And people can live in harmony and in peace. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que los palestinos de la Franja de Gaza sean reubicados a otros países generó reacciones. Vamos con el reporte de Manuel Rosales. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States. Estas declaraciones del presidente Donald Trump sobre tomar el control de la Franja de Gaza y desplazar permanentemente a los palestinos provocaron preocupación y rechazo entre la comunidad internacional. Durante el alto al fuego, más de 400,000 personas han regresado al norte del territorio porque quieren reconstruir sus hogares. El presidente palestino Mahmoud Abbas señaló que la Franja de Gaza es parte integral de un Estado palestino y jamás consideró absurdas y peligrosas estas declaraciones. بخصوص سيطرة أمريكا على قطاع غزة، هذه التصريحات تعكس تخبط وجهلا عميقا بفلسطين وبالمنطقة. غزة بالتأكيد ليست أرضا مشاعا وهي ليست عقارا يباع ويشترى. En un comunicado, Arabia Saudita reiteró que su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino es firme e inquebrantable y no habrá una normalización de relaciones con Israel si eso ocurre. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó que el desplazamiento forzado está estrictamente prohibido. China expresó su rechazo a la propuesta y el gobierno de Francia fue especialmente crítico. Depuis des années. Je rajouterais que les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages. Rusia, Alemania, España, Irlanda y Reino Unido afirmaron que siguen apoyando la solución de dos estados que incluye a Gaza y Cisjordania y que ha sido la política de Washington durante décadas.
We've always been clear in our belief that we must see two states. We must see Palestinians able to live and prosper in their homelands, in Gaza, in the West Bank. En 2024, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, describió a Gaza como una valiosa propiedad frente al mar. Ahora no está claro si las declaraciones de Trump forman parte de una propuesta seria o simplemente de una postura extrema para negociar. Lo cierto es que la franja de Gaza está devastada. En enero, la ONU estimó que los bombardeos israelíes han dejado unos 50 millones de toneladas de escombros y que la limpieza y reconstrucción de Gaza podría llevar 20 años. Emanuel Rosales, Noticias N+. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó la propuesta del mandatario estadounidense Donald Trump de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza a otros países y recordó que es parte integral del Estado palestino. Abbas dijo: no permitiremos que los derechos de nuestro pueblo, por los que llevamos décadas luchando y por los que hemos realizado grandes sacrificios, sean violados. Y acerca del Medio Oriente, el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania, quedó vacío tras la huida de 30.000 personas que lo ocupaban. Su salida obedeció a la macrooperación militar lanzada por el ejército israelí contra las milicias palestinas. Así lo confirmó el martes Naciones Unidas. El portavoz de la Agencia para los Refugiados Palestinos, Juliet Tuma, dijo que gran parte del campamento había sido destruido por las detonaciones. Quienes huyeron se instalaron en áreas circundantes o habían buscado otros campamentos. El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos se retirará del principal órgano defensor de derechos humanos de Naciones Unidas y no reanudará el financiamiento para la agencia de la ONU que brinda asistencia a refugiados palestinos. Israel acusó en enero pasado al organismo de tener entre sus filas a combatientes de Hamás que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que señaló que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha demostrado un sesgo constante contra Israel y ha permitido que países como Irán, China y Cuba lo utilicen para protegerse a sí mismos, a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos. Y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional cerrará sus actividades. Esto después de que el presidente Donald Trump tomara la decisión tras consultar con el multimillonario Elon Musk. Aproximadamente 600 trabajadores de la sede central ya no se presentaron a trabajar. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tenía 60 años de actividad y promovía recursos para terceras naciones, programas humanitarios de desarrollo y de seguridad en al menos 100 países. La página de la agencia desapareció el pasado sábado. Acerca de esta medida, el secretario de Estado Marco Rubio expresó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo se negaba a seguir las órdenes del gobierno. I mean, my frustration with USAID goes back to my time in Congress. It's a completely unresponsive agency. It's supposed to respond to policy directives of the State Department, and it refuses to do so. So the functions of USAID, there are a lot of functions of USAID that are going to continue, that are going to be part of American foreign policy, but it has to be aligned with American foreign policy. I said very clearly during my confirmation hearing that every dollar we spend and every program we fund, that will be aligned with the national interest of the United States. And USAID has a history of sort of ignoring that and deciding that there's somehow a global charity separate from the national interest. These are taxpayer dollars. Y en otros temas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en una entrevista difundida el martes estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, junto a otros participantes. Esto para terminar la guerra que comenzó hace casi 3 años. Volodymyr Zelensky admitió que si era la única forma en que se pudiera llevar a la paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder gente, apostaremos por esta configuración. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá a Zelensky la próxima semana. La incursión rusa sobre territorio ucraniano comenzó el 24 de febrero de 2022. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, China se inconformó ante la Organización Mundial del Comercio por aranceles de Estados Unidos. Regresamos con eso y más a ECO. Estamos de regreso.
Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo no estar preocupado por los aranceles que China ha decidido imponer del 10 y el 15% a ciertos productos importados a partir del 10 de febrero, después de que entraran en vigor los gravámenes adicionales del 10% que Washington impuso a productos chinos. Nos va a ir muy bien contra China y contra todos los demás. Ahora mismo se han aprovechado de la administración de Biden como nunca antes hemos visto, así lo dijo. Y el presidente francés Emmanuel Macron dijo que si Europa es atacada comercialmente, deberá hacerse respetar y reaccionar. Esto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anticipado que prevé imponer aranceles a mercancías de la Unión Europea. Si fuéramos atacados en los temas comerciales, Europa, como potencia que es, deberá hacerse respetar y reaccionar. Así lo dijo Macron cuando le preguntaron sobre la amenaza de una guerra comercial a su llegada a la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebró en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estimó que esa reunión, que estamos en una era geopolítica hipercompetitiva e hipertransaccional y que habrá mayor coerción económica. And we know that there will be an increased use of threats and economic coercion tools, such as sanctions, export controls, and tariffs. We have seen this again in the last few days and how quickly things can escalate. I want to be clear. Europe will safeguard its economic and national security, but it is important that we strike the right balance. El Fondo Monetario Internacional instó el martes a Estados Unidos, China, Canadá y México a trabajar para resolver sus disputas y mantener los flujos comerciales globales. Un portavoz del FMI dijo: estamos siguiendo los anuncios de Estados Unidos sobre aranceles a productos chinos y potencialmente canadienses y mexicanos. Y agregó: es de interés de todos encontrar formas constructivas de resolver los desacuerdos y posibilitar el comercio. Pero antes de despedirnos, Copenhague, la capital de Dinamarca, festeja ya el Festival de la Luz. En 40 instalaciones de luz iluminan ya calles, puentes y edificios. El festival va a durar 3 semanas y sirve para animar a la gente, ya que febrero es uno de los meses más oscuros del año. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.